¿Sabías que hay lugares dentro de tu casa que pueden ser utilizados por el enemigo para lanzarte ataques espirituales sin que te des cuenta? Uno de ellos, sorprendentemente, es tu baño. En 2 Corintios 2, el apóstol Pablo advierte: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Esta declaración no es simbólica, es una alerta directa. El enemigo se vale de lo que no vigilamos. Hoy exploraremos cómo ciertos rituales oscuros pueden conectar con tu espacio personal y abrir puertas a la opresión espiritual. Te mostraremos cómo identificar señales de ataques espirituales en tu baño y qué hacer para cerrarle toda entrada al mal. Si alguna vez has sentido pesadez, pensamientos confusos o una presencia extraña justo después de usar el baño, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y proteger tu hogar con autoridad espiritual? Desde tiempos antiguos el enemigo ha buscado puntos estratégicos para lanzar sus ataques más sutiles y peligrosos. No siempre llega con gritos ni apariciones dramáticas. A veces lo hace con silencio, con rutina, con distracción. Y uno de los lugares que ha aprendido a usar con más astucia es también uno de los más ignorados espiritualmente por nosotros: el baño. Ese espacio donde nos despojamos de todo, donde el cuerpo queda expuesto y el alma relajada, se convierte, sin que lo percibamos, en un blanco perfecto para la brujería, para la manipulación espiritual, para la contaminación demoníaca. ¿Cómo es posible que algo así suceda? ¿De qué manera puede un sitio tan común, tan cotidiano, transformarse en un portal abierto al ataque del mal? La respuesta está en la palabra. 2 Corintios 2:11 nos recuerda que no debemos ignorar las artimañas del enemigo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero la realidad es que muchos sí las ignoran. Muchos piensan que lo espiritual se limita al templo, a la oración, a la adoración, y se olvidan de que el enemigo opera en la esfera completa de la vida, en cada rincón, en cada detalle, y especialmente en los espacios donde bajamos la guardia. El baño representa, en términos espirituales, un lugar de vulnerabilidad, no solo por la desnudez física, sino por el tipo de energía que se mueve allí. Es un lugar asociado al desecho, a la limpieza, al contacto con el agua. En la Biblia, el agua tiene un papel crucial, tanto para lo sagrado como para lo profano. En Levítico 14 se describen los rituales de purificación con agua para aquellos que habían sido contaminados. El agua era símbolo de limpieza, pero también requería ser consagrada. En el Nuevo Testamento Jesús mismo se bautiza en el Jordán, no por necesidad, sino como símbolo de obediencia y santificación. ¿Por qué entonces nos sorprendería que el enemigo quiera profanar un lugar que, aunque físico, se asocia simbólicamente con estos elementos? Los brujos lo saben, lo han sabido desde siempre. Ellos entienden que no necesitan estar en tu casa para atacarte. No necesitan cruzar tu puerta ni tocar tu piel. Basta con que tú tengas una debilidad, un descuido, una puerta abierta. Y uno de los lugares donde más fácilmente abrimos puertas sin darnos cuenta es precisamente allí, en el baño, porque lo consideramos un lugar privado, íntimo, solo nuestro, donde creemos que no hace falta protegerse, donde dejamos que el alma divague, donde nos permitimos pensar cosas que normalmente reprimiríamos, donde incluso podemos pecar en secreto. Pero lo que es secreto para el hombre no lo es para el mundo espiritual. El enemigo no necesita tu permiso consciente para atacar, solo necesita legalidad espiritual. Y la legalidad se le concede no solo con grandes pecados, sino también con descuidos pequeños, con permitir ciertas músicas, con permitir ciertos objetos,
con palabras que se repiten sin pensar, con imágenes que decoran sin propósito, con puertas espirituales que se abren en lo cotidiano. Y en este punto es donde muchas personas comienzan a vivir manifestaciones extrañas sin saber por qué. Pesadez inexplicable al entrar al baño, mareos repentinos, pensamientos intrusivos, sensaciones de estar siendo observado. Todo eso no es coincidencia. Todo eso son indicadores espirituales de que algo está fuera de orden. Recuerdo el testimonio de una mujer que por años sufrió de opresión espiritual sin encontrar una causa lógica. Cada noche sentía que algo la observaba desde el baño. El espejo parecía cambiar ligeramente, como si reflejara algo más que su rostro. Intentó oraciones generales, limpiezas superficiales, pero nada parecía funcionar. No fue sino hasta que una hermana en la fe, con discernimiento, le preguntó directamente: ¿tienes objetos en tu baño que hayan sido regalados por personas de las que ahora dudas espiritualmente? Fue entonces que recordó un juego de decoración que le había regalado una amiga aficionada a prácticas esotéricas. Al remover esos objetos y consagrar el lugar en oración, la opresión cesó. ¿Coincidencia? No, fue un acto de restauración de la autoridad espiritual, ¿no? Jesús dijo en Mateo 12, 43 a 45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo, y al no encontrarlo decide volver al lugar de donde fue echado. Pero no vuelve solo. Trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Esta enseñanza nos revela que el mundo espiritual opera por leyes. Si se expulsa algo, hay que llenar el espacio con la presencia de Dios. O de lo contrario, ese lugar se convierte en un imán para el mal. Ahora bien, si eso aplica al cuerpo y al alma, ¿por qué no aplicaría también al hogar? A cada habitación, a cada espacio. El baño, al estar frecuentemente asociado al agua, es también utilizado por brujas y ocultistas como punto de canalización espiritual. El agua, al ser conductora de energía, es muchas veces usada en rituales de limpieza contrarios a Dios. Las llamadas baños espirituales que promueven algunos en redes sociales o centros esotéricos no son otra cosa que pactos disfrazados. Lo que parece limpieza en lo físico muchas veces es contaminación en lo psíquico, en lo espiritual. Por eso, no es extraño que personas que han participado en esos baños experimenten luego ataques intensos al usar su propio baño. El lugar queda espiritualmente marcado como un territorio abierto, sin cobertura. El enemigo huele la legalidad y entra sin pedir permiso. No podemos seguir viviendo con ingenuidad espiritual. La ignorancia ya no es excusa. El conocimiento está disponible y la palabra de Dios nos advierte una y otra vez sobre esto. Efesios 6:12 dice claramente que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Esa batalla no ocurre solo en lo etéreo, ocurre aquí, ahora, en los espacios donde habitamos, en los lugares donde dormimos, comemos y sí, donde nos bañamos. ¿Te parece exagerado? Piensa en esto. Si el enemigo logró entrar al Edén, al mismo paraíso diseñado por Dios, ¿por qué no podría infiltrarse en tu casa si tú no vigilas? Una de las razones por las que muchas personas no logran avanzar espiritualmente es porque no han discernido que hay territorios en su hogar que han sido entregados sin darse cuenta. Lo vemos en la historia del pueblo de Israel constantemente. Cada vez que ellos permitían la presencia de ídolos o se mezclaban con costumbres paganas, la presencia de Dios se retiraba, no porque Dios no los amara, sino porque Él no puede habitar donde hay contaminación. El enemigo lo sabe, por eso busca establecerse en lo más privado, en lo más simbólico,
en lo más rutinario. El baño además es lugar de vulnerabilidad emocional. ¿Cuántas veces una persona llora ahí en secreto? ¿Cuántos pensamientos oscuros han nacido en ese espacio? ¿Cuántas autodeclaraciones negativas han sido dichas frente al espejo? Soy feo, soy inútil, nadie me quiere, no valgo nada. Esas palabras repetidas desde la desesperación o la costumbre no solo hieren el alma, sino que crean grietas espirituales. El poder de la lengua es real. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si eso es verdad, y lo es, entonces no podemos seguir subestimando lo que decimos ni dónde lo decimos. Satanás no necesita una ceremonia para entrar a un hogar. Le basta con que uno de los miembros viva en constante desesperanza, en autocompasión, en odio o lujuria. Y el baño muchas veces es el lugar donde esos pecados se expresan con mayor libertad porque nadie más nos ve. Pero Dios sí ve. Y el enemigo también. No se trata de tener miedo, sino de tener autoridad. No se trata de sospechar de todo, sino de despertar y tomar el control espiritual de lo que es tuyo. La buena noticia es que Dios no nos ha dejado desprotegidos. La autoridad que tenemos en Cristo no se limita a expulsar demonios en campañas o a orar en la iglesia. Esa autoridad también sirve para santificar espacios, para recuperar terrenos que fueron profanados, para declarar que todo lo que hay bajo nuestro techo está cubierto por la sangre del Cordero. En Josué 24:15, el líder del pueblo declara: yo y mi casa serviremos al Señor. Esa declaración incluye cada habitación, cada rincón, cada espacio. Tu baño debe servir al Señor también. Y si no lo hace, es momento de cambiarlo. Muchos ignoran esta verdad por temor a parecer supersticioso. Pero no se trata de superstición, se trata de discernimiento. Se trata de entender que si el enemigo no duerme, tú tampoco puedes dormir espiritualmente. Que si hay una grieta, por más pequeña que sea, el enemigo va a buscarla. Pero también se trata de esperanza. Porque no importa cuánto tiempo haya estado esa grieta abierta, ni cuántas veces hayas sido atacado, ni qué tipo de manifestaciones hayas vivido. Cuando tú decides tomar autoridad y consagrar cada parte de tu hogar, incluyendo el baño, algo se rompe en el mundo espiritual. Una cobertura se establece, una atmósfera cambia. Y lo que antes era lugar de vergüenza ahora se transforma en altar. Este es solo el inicio del camino. Y entender el papel que juega el baño como punto estratégico para el ataque espiritual es el primer paso. El mundo espiritual opera bajo principios que muchas veces ignoramos. No porque Dios no nos los haya revelado, sino porque el ruido de lo cotidiano nos ha vuelto ciegos a lo invisible. Uno de los principios más serios y menos comprendidos es que las obras de las tinieblas no requieren nuestra participación activa para operar. Basta con que alguien con la intención correcta, o más bien con la intención incorrecta, las invoque sobre nosotros. Las brujas, hechiceros y quienes se involucran en prácticas ocultas entienden mejor que muchos creyentes cómo canalizar influencias espirituales hacia otras personas. Y uno de los métodos más comunes que utilizan es realizar sus ataques desde lejos, utilizando elementos conectados a la persona que quieren dañar, redirigiendo esas energías hacia lugares específicos del hogar, como el baño, con el objetivo de crear un punto de acceso espiritual. Esto puede parecer extraño a quien no ha leído con detenimiento las Escrituras, pero quienes conocen la Biblia saben que desde el principio Dios ha advertido sobre el uso de objetos, nombres y espacios físicos como puntos de contacto entre el mundo espiritual y el material. En Números 22 vemos cómo Balac, rey de Moab, buscó al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. No fue necesario que Balaam estuviera entre ellos. Desde un monte distante,
con palabras cargadas de intención, intentó torcer el destino de toda una nación. Este relato no es un mito antiguo, es un reflejo claro de cómo opera el mundo de lo invisible, mediante personas que interceden, bien o mal, desde la distancia, sobre individuos, familias y territorios. Si Balaam necesitaba levantar altares y pronunciar palabras específicas para maldecir, ¿por qué pensar que hoy no se siguen haciendo esos mismos rituales? Muchos ignoran que la brujería no siempre se presenta en forma grotesca, con calderos y muñecos con alfileres. Su operación es más sutil, más inteligente, más estratégica. Basta con una fotografía, un cabello, un nombre completo, escrito en papel, un objeto usado por la persona o incluso una prenda de vestir para iniciar un trabajo espiritual en su contra. Las Escrituras están llenas de advertencias contra quienes practican tales cosas. Deuteronomio 18, 10, 12 dice con firmeza: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El mundo oculto no es un juego, y uno de sus mecanismos más comunes es el uso de rituales dirigidos hacia espacios domésticos, con el objetivo de infiltrar el entorno espiritual de la víctima. El baño es un lugar ideal para este tipo de ataques por una razón específica. Está íntimamente relacionado con el elemento agua, y el agua ha sido utilizada tanto por Dios como por las fuerzas contrarias como canal espiritual. En la Biblia, el agua representa purificación, renovación, vida, pero también caos, juicio y canales espirituales. Génesis 1:2 describe el inicio de todo con una imagen poderosa. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el comienzo, el agua ha sido una sustancia espiritual. Por eso fue usada en el diluvio como instrumento de juicio. Por eso fue el medio del bautismo de Jesús. Y por eso sigue siendo un elemento que comunica dimensiones en el plano espiritual. Los brujos lo saben. Utilizan el agua como vehículo de transferencia. Realizan baños rituales cargados con invocaciones, plantas, perfumes consagrados y oraciones invertidas. Cuando desean afectar a una persona específica, buscan el modo de redirigir la energía espiritual hacia su entorno. Y si logran vincular ese ataque al baño de la persona, ya tienen un punto de contacto. Una vez que ese vínculo se establece, cada vez que el individuo entre en ese espacio, se expone sin saberlo a la influencia de lo que ha sido invocado en su contra. No importa si el ataque se hizo en otro país, en otra ciudad o desde un altar consagrado a las tinieblas. Lo que importa es que hubo legalidad espiritual, hubo un canal y hubo un objetivo claro. No es necesario que uno practique brujería para que ésta lo afecte. Es suficiente con que alguien lo haya designado como blanco. Lo que determina el efecto del ataque no es solo la intención del brujo, sino el estado espiritual de la persona. Si vive una vida cubierta, orante, obediente a Dios, el enemigo no tiene acceso. Pero si hay descuido, si hay puertas abiertas, si hay objetos que sirven como puntos de contacto, el acceso está concedido. Es exactamente lo que sucede en el caso del baño. Si ese espacio ha sido descuidado espiritualmente, si no ha sido cubierto en oración, si contiene elementos que provienen de fuentes dudosas, entonces se convierte en un blanco fácil. La brujería moderna ha adoptado formas que parecen inofensivas. Se presenta como bienestar, como espiritualidad alternativa, como conexión con la naturaleza. Pero detrás de muchas de estas prácticas están los mismos principios antiguos.
manipulación espiritual mediante elementos naturales. El uso de sales, hierbas, aceites y símbolos específicos no es nuevo. Ya se menciona en Ezequiel 13, donde Dios reprende a las mujeres que hacían brujería y profetiza contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón. Profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen cintas mágicas para todas las muñecas y hacen velos mágicos para las cabezas de personas de toda edad, para cazar las almas. El objetivo siempre es el mismo: cazar las almas, capturarlas, someterlas espiritualmente. Hoy, esas cintas mágicas se presentan como pulseras energéticas, esas muñecas como figuras decorativas, esos velos como accesorios de moda, pero la raíz es la misma. El espíritu que las respalda no ha cambiado. Cuando un trabajo espiritual es hecho contra una persona, el brujo necesita una conexión física o simbólica con ella. Esa conexión muchas veces se obtiene mediante elementos que fueron robados, regalados, comprados sin discernimiento o simplemente manipulados espiritualmente antes de llegar a la casa. Una toalla, un espejo, una alfombra, una vela, una botella de jabón que parece inofensiva, pero que ha sido consagrada en una tienda donde se practican rituales. Una planta colocada en el baño porque atrae buena energía, sin saber que esa planta es usada en rituales paganos. Todo lo que entra en un espacio consagrado debe ser vigilado, no por paranoia, sino por obediencia espiritual. En Josué 7, el pueblo de Israel fue derrotado en batalla porque un solo hombre, Acán, tomó un objeto del anatema y lo escondió en su tienda. Ese objeto, traído de un pueblo pagano, desató la ira de Dios sobre toda la nación. No fue un acto de violencia, no fue un sacrificio, no fue una declaración abierta contra Jehová. Fue simplemente un objeto tomado en desobediencia, y ese objeto contaminó todo su entorno. Si eso ocurrió con un pueblo entero, ¿qué crees que puede ocurrir en una casa donde hay objetos consagrados a deidades paganas, aunque vengan disfrazados de decoración, de moda o de tradición? El baño, al ser un lugar íntimo y repetidamente usado, se convierte en uno de los puntos más activos de la casa. Allí se repiten hábitos, se sueltan pensamientos, se hacen declaraciones sin conciencia. Ese uso constante convierte al baño en una especie de altar cotidiano. Lo que se repite allí se establece. Lo que se tolera allí se normaliza. Y lo que no se consagra se contamina. Si un brujo logra vincular su trabajo con ese lugar, su influencia será continua, sutil y peligrosa. No necesita más. Solo necesita que tú no lo sepas, que tú no ores, que tú no limpies espiritualmente, que tú no declares la autoridad de Cristo sobre ese lugar. Porque mientras tú no lo hagas, el espacio permanece abierto. El libro de Job es uno de los más reveladores en cuanto a la estructura del mundo espiritual. En el capítulo 1, Satanás se presenta ante Dios y le dice que ha estado rodeando la tierra y andando por ella. Esto no es una expresión poética, es una declaración de intenciones. Satanás no está pasivo, está en movimiento, está rodeando, está explorando. Busca acceso, busca puntos débiles, busca legalidad. Y cuando la encuentra, entra. En el caso de Job, no la encontró. Dios mismo dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job tenía un cerco espiritual, una cobertura, una vida alineada. Por eso, Satanás no pudo tocarlo sin permiso. Pero ese cerco no es automático. Se establece con obediencia, con oración, con vigilancia. Cada objeto en tu casa tiene una historia. Cada elemento fue fabricado, transportado, vendido, recibido. ¿Conoces esa historia? ¿Sabes qué espíritu lo acompañaba? ¿Qué intenciones había detrás? ¿Quién lo tocó antes de ti? ¿Qué fue dicho sobre ese objeto
antes de llegar a tus manos. No se trata de vivir con temor, sino de vivir con discernimiento. La madurez espiritual implica saber que lo invisible es tan real como lo visible y que las batallas más decisivas se libran en lo secreto, en lo ignorado, en lo pequeño. Las brujas saben cómo dirigir energía espiritual a distancia, pero lo que muchos no saben es que el creyente tiene autoridad para anular cualquier obra de las tinieblas. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es simbólica, es real, es eficaz, es absoluta, pero no opera automáticamente. Requiere fe, requiere acción, requiere conciencia espiritual. El conocimiento sin aplicación no sirve. La autoridad sin ejercicio es inútil. Por eso es hora de abrir los ojos, de revisar cada espacio, de declarar el señorío de Cristo sobre cada rincón y de entender que si el enemigo ha usado el baño como punto de ataque, es solo porque no ha encontrado resistencia hasta ahora. Lo que has tolerado en ignorancia, puedes revertirlo en fe. Lo que ha sido usado como canal de brujería puede ser transformado en altar de adoración. Lo que fue contaminado por palabras malditas puede ser redimido por la palabra viva de Dios. Porque no hay espacio demasiado oscuro que la luz del Espíritu no pueda transformar. No hay obra de brujería que resista el poder de la sangre de Cristo. No hay nombre invocado por las tinieblas que no tiemble ante el nombre de Jesús. El baño no es terreno del enemigo, es parte de tu casa, y tu casa le pertenece a Dios. Si Él reina en ti, debe reinar también en ese lugar. Cuando se abre una puerta espiritual, las consecuencias no siempre se manifiestan de forma inmediata ni evidente. En muchos casos, el efecto de una intervención oculta se va filtrando lentamente en lo cotidiano, disfrazado de lo normal. Las brujas y quienes practican artes oscuras comprenden con precisión cómo establecer un vínculo entre sus rituales y los espacios físicos de la víctima. Y una vez que ese vínculo está activo, comienza un proceso de desgaste espiritual, mental y físico. Si el objetivo fue el baño, las señales empiezan a aparecer allí, no como accidentes aislados, sino como manifestaciones de algo que opera desde lo invisible. La mayoría no identifica estas señales porque no han sido enseñados a discernirlas. Sin embargo, la palabra de Dios nos equipa para reconocer los frutos del enemigo. Jesús enseñó en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Esto también aplica al ámbito espiritual. Si el fruto que se produce en un lugar es confusión, temor, enfermedad, distracción, entonces el árbol que lo sostiene no proviene de Dios. Cuando una persona comienza a experimentar alteraciones específicas al ingresar al baño, debe prestar atención. Hay un tipo de atmósfera espiritual que puede ser percibida por el espíritu antes que por los sentidos físicos. Sensación de carga en el ambiente, como si algo invisible estuviera presionando el pecho. Pensamientos que solo aparecen allí y no en otros lugares. Irritación repentina sin motivo, nerviosismo, pérdida de paz. Son signos que no deben ser atribuidos únicamente al estrés o a causas físicas. En el contexto correcto pueden ser síntomas de una influencia espiritual activa. La Biblia muestra que los demonios buscan establecerse en lugares. En Marcos 5, el endemoniado gadareno vivía entre tumbas, espacios asociados con la muerte y la impureza. No solo se trataba de su condición personal, sino también del lugar en que los espíritus encontraron comodidad para operar. Cuando el baño ha sido usado como punto de contacto por un trabajo de brujería, comienzan a surgir patrones. Algunos objetos se rompen repetidamente sin explicación. Las luces parpadean solo en ese cuarto.
El agua tiene olores extraños sin causa natural. El espejo parece proyectar algo que incomoda, aunque no se puede definir con palabras. Estos fenómenos, aunque físicos, son señales de una realidad espiritual. En Efesios 6:12 se nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esa lucha no se limita a lo emocional o mental. También se manifiesta en lo material. Un espacio puede ser espiritualmente oprimido, y esa opresión se revela a través de alteraciones físicas que parecen triviales, pero que sumadas forman un patrón claro. El enemigo no opera al azar, observa, espera, estudia. Si detecta que en una familia hay una rutina descuidada en oración, que hay lugares de la casa que nunca son cubiertos en intercesión, que hay personas que repiten frases negativas sin saber el poder de sus palabras, entonces actúa con estrategia. Y si logra establecer su presencia en el baño, desde allí comienza a ejercer influencia sobre el resto del hogar, porque todo lo que no está consagrado queda disponible. Así como el aceite de la unción consagraba lugares y personas en el Antiguo Testamento, la ausencia de cobertura permite que el lugar sea marcado por otros espíritus. En algunos casos las señales se vuelven más directas. Las personas comienzan a experimentar parálisis del sueño solo cuando han estado en el baño minutos antes de dormir. Aparecen pensamientos de muerte, incluso autolesiones, y siempre relacionados con el tiempo o la actividad que se realiza en ese cuarto. El Salmo 91, 5 a 6 nos recuerda que no debemos temer al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a pestilencia, ni a mortandad. Estas 4 expresiones espirituales abarcan ataques físicos, mentales y atmosféricos. El baño puede convertirse en un sitio donde el terror nocturno encuentra un canal si no se levanta un cerco espiritual. Es importante entender que no todo fenómeno extraño es sobrenatural, pero también es peligroso pensar que nada lo es. El discernimiento bíblico nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno. El apóstol Pablo escribió en primera a los tesalonicenses 5, 21 a 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa palabra especie en el original griego también puede traducirse como apariencia. Esto nos dice que incluso lo que parece inofensivo debe ser evaluado. Si hay un rincón del hogar donde frecuentemente se produce incomodidad espiritual, debe ser examinado a la luz de la palabra y de la oración. Una señal recurrente es la sensación de que alguien está observando, aunque no hay nadie más presente. En el ámbito espiritual esto indica la presencia de un espíritu inmundo asignado a esa área. En el libro de Zacarías 3:1 se nos presenta a Satanás de pie a la derecha del sumo sacerdote Josué, acusándolo. Esa posición no era literal, representaba una postura de vigilancia y oposición. El enemigo observa con intención de atacar, y uno de sus modos es establecer vigilancia espiritual en espacios físicos. Si el baño ha sido marcado espiritualmente por medio de rituales, oraciones contrarias o maldiciones habladas, no es raro que allí se sienta esa presencia acusadora o vigilante. Otro indicador es la distorsión del tiempo. Personas que entran al baño solo unos minutos y cuando salen descubren que han pasado mucho más tiempo del que creían. Esto no es siempre un asunto de distracción. En ciertos casos es un indicativo de manipulación espiritual. El enemigo busca robar lo que es valioso, y uno de los recursos más importantes que el creyente posee es su tiempo. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando el tiempo
se pierde sin razón en un lugar específico, hay que prestar atención. La dificultad para orar o pensar con claridad dentro del baño es también una señal de contaminación espiritual. Si en ese espacio se experimenta confusión, pensamientos que contradicen la fe, deseos de abandonar todo, recuerdos oscuros o voces interiores que invitan a la desesperación, hay que reconocer que no se trata solo de un proceso mental, puede ser el resultado de una opresión directa. El enemigo ataca donde el alma se relaja. Busca el momento en que la mente baja la guardia para sembrar pensamientos. Jesús fue tentado por Satanás no en medio del bullicio, sino en el desierto, en el lugar solitario, cuando estaba en ayuno y oración. Mateo 4 nos enseña que el enemigo sabe cuándo hablar. Si logra que tu baño sea un lugar donde tu mente se vuelve vulnerable, usará ese espacio para hablar. En muchas casas se han dejado objetos en el baño que funcionan como puntos de contacto. Estatuillas, imágenes decorativas, libros o revistas que contienen mensajes contrarios al Espíritu de Dios, perfumes con símbolos ocultos, productos que fueron consagrados sin saberlo. Incluso ciertos espejos, cuando han sido usados en rituales, pueden convertirse en portales. No por su forma física, sino por la legalidad espiritual que se les ha otorgado. En la Biblia los ídolos eran simples objetos hasta que se les dedicaba adoración. Entonces se volvían abominación. Lo mismo ocurre con los elementos aparentemente inocentes. Si fueron manipulados o si portan un diseño espiritual maligno, se convierten en vehículos de opresión. Hay personas que no descansan correctamente desde que remodelaron el baño o desde que introdujeron cierto adorno. Esto no es superstición, es discernimiento. No se trata de tener miedo a todo, sino de entender que lo espiritual siempre tiene manifestación física. Cuando el pueblo de Israel construyó el becerro de oro en el desierto, el juicio de Dios no vino solo porque fue una figura, sino porque esa figura representaba una traición espiritual. Lo mismo ocurre con los objetos que hemos permitido que entren en nuestros espacios. Pueden representar pactos invisibles con fuerzas contrarias al reino de Dios. Las Escrituras también nos enseñan que el enemigo no se conforma con observar, busca habitar. En Mateo 12, 43 a 45, Jesús explica que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, busca reposo y al no encontrarlo, regresa con otros 7 peores. Esa búsqueda de reposo es la razón por la que ciertos lugares se sienten más cargados que otros. El espíritu que fue enviado por brujería no solo quiere perturbar, quiere establecerse, quiere tomar ese rincón como su lugar de operación. Si encuentra permisividad, se queda. Si encuentra autoridad espiritual, huye. Por eso, cuando el baño comienza a dar señales claras de ser un espacio perturbado espiritualmente, no basta con limpiar físicamente. La limpieza debe ser espiritual y debe comenzar por el reconocimiento. Lo que se expone pierde poder. Juan 3:20 a 21 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Llevar a la luz lo que ha sido oculto espiritualmente es el primer paso para romper con su influencia. Las señales están allí. No son accidentes, no son producto de la imaginación, son advertencias, son la evidencia de que algo ha sido autorizado, tal vez sin quererlo, para operar desde ese espacio. Pero el mismo Dios que revela, también libera. El mismo Espíritu que da discernimiento, también da poder. Porque no estamos llamados a soportar la opresión en silencio, sino a confrontarla con autoridad. El baño, como cualquier otra parte del hogar, debe estar bajo el gobierno de Cristo. No puede ser refugio de lo impuro ni guarida del enemigo. Su atmósfera debe ser restaurada, sus objetos deben ser examinados y su propósito debe ser redirigido. Hay cosas que el enemigo no necesita robarte. Tú mismo se las entregas cuando actúas sin discernimiento.
Hay puertas que no se abren con violencia, sino con descuido. Y hay errores que parecen insignificantes, pero que son suficientes para darle al reino de las tinieblas un lugar desde donde operar. Cuando se trata del baño, estos errores son más comunes de lo que muchos imaginan. Y mientras permanezcan ignorados, el enemigo seguirá entrando y saliendo con libertad, estableciendo legalidad espiritual en un espacio que jamás fue diseñado para ser suyo. El problema no es solo lo que hace, ¿no?, sino lo que permites, lo que toleras, lo que normaliza. Lo que dejas pasar porque parece cultural, decorativo o sin importancia. Pero en el mundo espiritual todo tiene significado. Nada es neutro. Cada objeto comunica algo. Cada práctica abre o cierra una puerta. Cada atmósfera habla. Y si no eres tú quien decide lo que habita allí, otro lo hará por ti. Muchos creen que el baño no tiene relevancia espiritual porque no es un lugar de culto. No es el dormitorio donde se ora. No es la sala donde se reúnen en familia. No es la cocina donde se bendicen los alimentos. Pero precisamente por eso es una de las habitaciones más vulnerables del hogar. Allí el espíritu se relaja, el cuerpo se desnuda, los pensamientos divagan. Allí es fácil abrir brechas sin notarlo. Y en ese ambiente de supuesta neutralidad, los errores se vuelven comunes. El primero de ellos es permitir la entrada de objetos que no han sido discernidos espiritualmente. Decoraciones, productos de belleza, perfumes, estatuillas, artefactos de otras culturas. Todo lo que se introduce en ese espacio debe ser examinado con ojos espirituales. No por superstición, sino por obediencia. La Escritura advierte con firmeza sobre la necesidad de discernir los objetos que entran en posesión del pueblo de Dios. En Deuteronomio 7:26 dice: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás porque es anatema. Esta advertencia no se refería solo a ídolos evidentes, sino a cualquier cosa que estuviera conectada con prácticas paganas. El anatema no es siempre evidente a simple vista. A veces viene disfrazado de belleza, de tradición, de cultura, pero su esencia espiritual permanece y si se le permite habitar, contamina. El baño, por su naturaleza, se llena de objetos que no pasan por ningún filtro espiritual. La gente compra lo que está en oferta, lo que luce atractivo, lo que está de moda, pero no preguntan por el origen, no preguntan por la carga espiritual, no se detienen a ungir, a consagrar, a declarar que ese lugar es territorio del Señor. Por eso lo primero que el enemigo busca es un objeto que pueda servir como ancla, algo que le permita permanecer sin ser notado, algo que aunque aparentemente inofensivo, establezca una presencia. El enemigo no necesita alaridos para manifestarse, le basta con permanecer y mientras no lo reconozcan seguirá allí. Otro error común es permitir el entretenimiento secular en el baño como si ese lugar fuera inmune a la contaminación espiritual. Hay quienes colocan pantallas, radios o altavoces para escuchar música mientras se bañan. Pero no toda música edifica. No todo contenido es neutral. Hay letras que invocan abiertamente prácticas de pecado. Hay ritmos que han sido diseñados para invocar estados alterados de conciencia. Hay melodías que han sido consagradas a otras deidades. Y al llenar ese espacio con esas frecuencias, no solo se altera el ambiente emocional, sino también el espiritual. La atmósfera se adapta a lo que se repite. Y lo que se repite en el espíritu se convierte en pacto. Romanos 12:2 nos exhorta claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación
no ocurre de forma automática. Implica decisiones conscientes, implica apartarse, implica dejar de llamar normal a lo que Dios llama impuro. Si el baño se ha convertido en una zona de entretenimiento, debe ser rescatado como un lugar de pureza. No se trata de convertirlo en un templo, pero sí de impedir que se transforme en un punto ciego espiritual donde el enemigo pueda operar sin resistencia. También es un error subestimar la influencia de imágenes visuales colocadas en ese espacio. Las imágenes decorativas no son solo arte, son puertas, son declaraciones. Muchas contienen simbolismos ocultistas, geometrías esotéricas, figuras asociadas a prácticas orientales que han sido históricamente utilizadas en rituales contrarios a la fe cristiana. Otras promueven mensajes de vanidad, sensualidad o irreverencia. Aunque parezcan inofensivas, están educando el alma, están marcando el ambiente, están estableciendo principios contrarios a los del reino. Filipenses 4:8 da una directriz clara sobre lo que debe ocupar nuestra mente. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. En esto pensad. Lo mismo debe aplicarse al ambiente que construimos. Lo que colocas frente a tus ojos forma parte del discipulado de tu espíritu. El uso indiscriminado de productos con simbología es otro punto crítico. Muchos artículos de cuidado personal, desde jabones hasta aceites, están siendo producidos hoy con marcas, nombres o ingredientes vinculados directamente a la nueva era, a lo esotérico, a lo ocultista. Basta observar sus nombres, leer sus etiquetas, prestar atención a las frases impresas. Ritual, poder interior o invocación, aroma espiritual, energía universal. Estos productos, si no han sido consagrados a Dios, pueden estar operando como elementos contaminantes. La unción del creyente no debe limitarse a la cabeza o las manos. Cada cosa que toca su cuerpo debe estar bajo el pacto de santidad. En Levítico 10, Dios fue radical con quienes ofrecieron fuego extraño en su presencia. No era un asunto de intención, sino de origen. Lo mismo aplica hoy. El fuego extraño entra cuando no se distingue entre lo santo y lo profano. Otro de los errores más ignorados es la falta de cobertura espiritual sobre el espejo. Este objeto, aunque físico, ha sido históricamente utilizado en prácticas de adivinación, meditación pagana y rituales de invocación. No es superstición, es historia, es espiritualidad mal enfocada. Y aunque el espejo en sí mismo no es malo, su uso sin consagración puede convertirse en una ventana abierta. En 1 Corintios 13:12 Pablo dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Esta expresión no solo tiene un sentido figurado, también revela que hay dimensiones que no son plenamente visibles desde lo natural. El espejo, por su simbolismo de reflejo, debe ser cubierto en oración, declarado como instrumento de verdad, no como punto de distorsión. Debe reflejar identidad en Cristo, no confusión espiritual. La acumulación de agua estancada, filtraciones o humedad constante en el baño también puede convertirse en un punto de legalidad espiritual. En la Escritura, el agua representa tanto la vida como el juicio. Cuando fluye, purifica. Cuando se estanca, contamina. El estanque de Betesda fue un lugar de milagro, pero solo cuando el agua se movía. El agua sin movimiento es símbolo de estancamiento espiritual. Si hay humedad que no se resuelve, si hay olores que persisten sin causa aparente, si hay moho que resurge una y otra vez, no se trata solo de un problema estructural. Es necesario revisar también si hay una raíz espiritual que está operando desde ese punto. El enemigo se manifiesta allí donde hay desorden y abandono.
Y si el baño se convierte en símbolo de desorden, su atmósfera se vuelve vulnerable. El silencio espiritual es otro de los errores que permiten al enemigo habitar ese lugar. Hay hogares donde se ora por el comedor, se declara la palabra en la sala, se canta en los cuartos, pero el baño permanece en silencio, como si fuera un espacio exento de la cobertura espiritual. Pero la oración no tiene territorios restringidos. Donde hay respiración, debe haber alabanza. Donde hay pensamiento, debe haber meditación en la palabra. No se necesita estar de rodillas para consagrar un espacio. Basta con declarar en fe: este lugar pertenece al Señor. Salmo 24, 1 lo dice claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si todo le pertenece, entonces cada rincón de la casa debe reflejar su dominio. Cuando estos errores se cometen de forma continua, se crea una rutina de descuido, y esa rutina es suficiente para establecer un ciclo espiritual. La atmósfera se densifica, la paz se pierde, la distracción se incrementa, la oración se debilita, la presencia de Dios se siente distante y no se sabe por qué. Pero al revisar, al observar, al discernir, se descubre que hay objetos que no debieron estar, prácticas que se dejaron pasar, palabras que no debieron pronunciarse, pensamientos que no se confrontaron, y todo eso ocurre desde un rincón aparentemente insignificante. El baño. No hay espacio pequeño para Dios, no hay lugar donde su autoridad no pueda manifestarse, pero esa autoridad no actúa sola, se activa con obediencia, se establece con consagración, se fortalece con vigilancia. El enemigo es paciente, sabe que el descuido repetido se convierte en cultura, y donde hay cultura de indiferencia, él siembra con libertad. Pero el Espíritu Santo también es paciente, y cuando encuentra un corazón que quiere ordenar su casa conforme a los principios del reino, comienza a revelar lo oculto, a remover lo innecesario, a limpiar lo que fue contaminado. El baño no puede seguir siendo un lugar de impureza tolerada, no puede ser un rincón neutro, no puede estar ausente del gobierno espiritual del hogar. Cada error que ha sido cometido allí, consciente o inconscientemente, debe ser corregido. No con miedo, sino con autoridad. No con vergüenza, sino con determinación. Porque lo que fue ignorado, ahora ha sido revelado. Y lo que ha sido revelado debe ser transformado. La restauración de un espacio espiritualmente contaminado no comienza con gestos externos, sino con la recuperación de la autoridad que Dios ya ha depositado en quienes le pertenecen. El baño, aunque a menudo ignorado en la vida de oración, debe ser tratado como parte integral del territorio bajo el gobierno del Espíritu Santo. Si ha sido infiltrado por influencias oscuras a través de objetos, prácticas o descuidos, es precisamente en ese mismo lugar donde debe levantarse una nueva declaración de pertenencia. Y no se trata de un ritual humano, sino de un acto de alineamiento con la palabra. Salmo 24. Uno establece que la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece al Señor, incluyendo los lugares que el enemigo intentó marcar para su operación. El proceso comienza con la decisión firme de cerrar toda puerta. Y para que una puerta sea cerrada, primero debe ser identificada. Todo lo que ha sido introducido sin discernimiento, todo lo que carga simbolismos contrarios a la fe, debe ser removido. La limpieza no es solo física, sino espiritual. Así como en 2 Crónicas 29, cuando el rey Ezequías restauró el templo y mandó a los levitas a sacar toda impureza del lugar santo. También cada rincón del hogar debe ser examinado con santidad. Los utensilios que habían sido profanados no se limpiaron superficialmente. Fueron removidos del santuario. El orden fue restablecido cuando se quitó lo impuro y la presencia de Dios volvió a habitar.
Una vez despejado el terreno, la palabra debe ser proclamada, no como un acto simbólico, sino como espada. Efesios 6:17 la llama la espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva mencionada en la armadura de Dios, porque no solo protege, también conquista. Al declarar versículos en voz alta en ese lugar, la atmósfera cambia. La palabra no regresa vacía. Isaías 55:11 afirma que cumple el propósito para el cual fue enviada. Y si es enviada con fe en un espacio antes oprimido, comienza a romper yugos, a limpiar el aire, a deshacer toda obra que haya sido establecida en lo secreto. El siguiente paso es ungir el lugar. El aceite en la Escritura representa la consagración. No se trata de superstición, sino de obediencia a un principio espiritual. En Éxodo 40, Dios ordenó a Moisés ungir el tabernáculo y todo lo que había en él. Cada utensilio, cada altar, cada rincón debía ser cubierto con aceite, símbolo de que ese lugar era apartado exclusivamente para Dios. De la misma forma, cuando se unge el baño y se ora en voz alta, se está marcando ese espacio como propiedad divina. Se está estableciendo una frontera espiritual que no puede ser traspasada por ninguna influencia de las tinieblas. Es una señal en el mundo espiritual de que allí no se tolerará contaminación ni opresión. Después de ungir, la alabanza debe llenar el ambiente. Donde se adora, Dios habita. Salmo 22:3 dice que Él mora en medio de las alabanzas de su pueblo. La adoración no tiene que ser acompañada de instrumentos ni de melodías complejas. Puede ser una canción sencilla, una exaltación hablada, una oración con el corazón abierto. Lo que importa es la actitud del Espíritu. Cuando un lugar es inundado por la alabanza, se vuelve inhabitable para cualquier espíritu que no honre al Dios vivo. Las tinieblas no resisten la luz. Y la alabanza verdadera es luz en el aire, es manifestación de la presencia, es atmósfera purificada. Al cerrar toda puerta, al proclamar la palabra, al ungir con aceite y al llenar el ambiente con alabanza, se establece un nuevo pacto sobre ese lugar. Ya no es una zona neutral, ya no es un punto vulnerable, es una extensión del altar del hogar. Es un sitio donde el Espíritu de Dios puede reposar con libertad. En Josué 24:15, el líder de Israel declaró: yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa declaración incluye cada espacio. No puede haber territorio sin vigilancia. No puede haber rincón sin cobertura. Cada parte del hogar debe ser territorio santo. Y si lo ha sido una vez, debe serlo para siempre. Porque lo que Dios limpia, nadie lo puede volver a contaminar sin antes romper el pacto. Y mientras el pacto se mantenga firme, la presencia se mantendrá constante. Cuando un lugar ha sido consagrado al Señor, no solo queda limpio de impureza, sino que adquiere un nuevo propósito. El baño, más allá de ser un espacio de aseo físico, puede transformarse en un lugar de comunión silenciosa, donde el espíritu también es lavado y fortalecido. El acto de purificar no termina con la limpieza espiritual. Comienza una etapa donde ese lugar puede convertirse en un punto estratégico de intercesión. No porque allí se pronuncien largas oraciones, sino porque en ese lugar también se puede cultivar la conciencia de la presencia de Dios. El creyente no está limitado a orar en templos ni condicionado por entornos sagrados. Donde el Espíritu habita, allí es altar. Y si el baño ha sido restaurado, también puede ser un sitio donde se escucha la voz de Dios en medio del silencio. Muchos asocian la intercesión con momentos formales, pero las Escrituras revelan que los lugares más inesperados han sido escenarios de encuentros divinos. Moisés recibió instrucciones frente a una zarza ardiente en el desierto. Elías
escuchó la voz suave del Eterno en una cueva. Pedro fue confrontado por una visión mientras tenía hambre en la azotea de una casa. No fue el lugar lo que santificó la experiencia, fue la disposición del corazón, el ambiente. Cuando está alineado con Dios se convierte en canal. El baño puede entonces ser aprovechado como un espacio breve pero intencional, donde se levanta una oración sencilla, donde se pronuncia una palabra de gratitud, donde se entrega una carga. No es el tamaño del cuarto lo que determina su utilidad espiritual, es el estado del alma dentro de él. David comprendía esto cuando escribió: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. No hay rincón donde el Espíritu de Dios no pueda manifestarse. Si se establece una atmósfera de reverencia, incluso el lugar menos pensado puede convertirse en un sitio de encuentro. La intercesión no es únicamente clamor por otros, también es alineamiento personal, restauración del pensamiento, confrontación interna. Es allí, en momentos de silencio y soledad, cuando el creyente puede recibir claridad, corrección o fortaleza. El baño, al ofrecer ese silencio natural, puede ser redimido como un momento para recalibrar el espíritu. Jesús se apartaba con frecuencia para orar, no siempre en lugares sagrados, sino en donde pudiera estar a solas con el Padre. Marcos 1:35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esa búsqueda de aislamiento no era un escape, sino una necesidad espiritual. El creyente que entiende esto empieza a ver cada espacio de soledad como una oportunidad. Unos minutos en el baño, lejos de ser una pausa sin valor, pueden convertirse en un ejercicio de conciencia espiritual, un pensamiento alineado, una confesión en voz baja, una declaración de fe. Cada acción que nace desde el espíritu transforma el ambiente que la rodea. Además, si el enemigo alguna vez usó ese lugar como punto de ataque, no basta con limpiarlo, debe ser reclamado y ocupado. El reino de Dios no tolera vacíos. Lo que se ha desocupado debe ser llenado. Mateo 12, 44, revela que cuando el espíritu inmundo regresa y encuentra el lugar desocupado, barrido y adornado, decide habitar de nuevo con más fuerza. El vacío es peligroso. El espacio restaurado debe ser lleno de presencia, de palabra, de oración. Debe ser ocupado con la vida espiritual del creyente. Y cuando eso ocurre, el baño deja de ser solo un cuarto funcional y pasa a ser territorio consagrado. El Espíritu Santo no está limitado por paredes. Si fue capaz de llenar el aposento alto, puede llenar cualquier lugar donde haya fe. Hechos 2 muestra que cuando los discípulos estaban reunidos, no era la calidad del lugar lo que atrajo la presencia, sino la unidad y la expectativa. De igual manera, si un creyente entra al baño con un corazón dispuesto, ese espacio se alinea a la voluntad divina. No importa si hay humedad o baldosas. Lo que importa es que allí también se puede honrar a Dios. Allí también se puede resistir al enemigo. Allí también se puede vivir en espíritu. El creyente que decide ejercer dominio espiritual sobre todos los espacios de su casa está estableciendo una cultura de santidad. No deja hueco, no delega territorio, declara con autoridad que no hay rincón fuera del gobierno de Cristo. Y si el baño fue alguna vez un sitio oscuro, ahora puede ser un lugar de victoria, porque lo que antes servía como canal de brujería, ahora puede convertirse en punto de proclamación. Lo que antes proyectaba confusión,
ahora puede reflejar luz. Lo que antes